ver, vamos a ver qué pasa acá con esto. Sí, igual necesito un poquito de agua. Te traigo. Traigo algo, si No, yo bajo ahora y subo. Ustedes quédense ya en plan relax. Yo me encargo. Aquí hay una cuenta atrás. Bueno. It's on. Ok. ¿Ya estamos? ¿Estamos? Muy bien. Estamos así, ¿no? Más frío de esta cuando ¿Se supone que ya nos están viendo? No lo sé, supongo que sí. ¿Ya estamos viendo? Ah, cuando tú nos digas, empezamos. Pues ya, sí. Bueno, buenas mañanas o madrugadas en algunas partes del mundo. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro de Pablo Nakach, Amor Maestro, Instrucciones de Uso. Lo tenemos por aquí detrás, este color amarillo, no sé si es un amarillo... Amarillo patito, como suele decirse. Amarillo ¿no? patito. Amarillo sol naciente. Eso es, ese amarillo sol naciente. Yo soy el presentador del acto, Pablo Martín Sánchez, y aquí a mi derecha, Pablo Nakach, el autor del libro. Quería dar las gracias como maestro de ceremonias a la librería Lata Peinada, que nos acoge en esta mañana soleada de sábado. Quería dar las gracias también a Anagrama, obviamente, por haber hecho posible este libro y esta presentación. Y quería dar las gracias también a Pablo Nakach por haberme invitado a presentar este magnífico librito, si el oxímoron es posible, si el diminutivo con magnífico es posible. Gran librito. Gran librito, sí. Gran librito, como aquello de grandes músicos. Porque la verdad es que me hace mucha ilusión presentar el libro de Pablo Nakach, al que admiro y al que he leído. Y no solo eso, sino que además fue el que presentó mi primer libro. O sea, que le estoy devolviendo 10 años después casi la pelota y para mí cerrar este círculo me hace especial ilusión. Dicho eso, Pablo, no sé si quieres decir algo. Bueno, agradecer a Lata Peinada, agradecer a Anagrama, a todas las chicas implicadas y chicos implicados en este pequeño librito que lleva mucho trabajo, como la gente ya imaginará y sabrá. Y bueno, quería antes que nada mandarle un besito a Olga, que me está mirando, que me deseó suerte a mi hija. Hola, Olga. Hola, Olga. Estoy guapo para la tele, aunque esté calvo, como dice ella. Ya empieza a los 4 añitos. Y bueno, agradecerte a vos, Pablo, por maestro, ¿no? Y por amigo. Lo de maestro no lo digo en vano. Además de maestro de la vida, también gracias a ti conocí a George Perec, lo cual no es poco. Yo creo que de todo eso podríamos hablar. Yo, por supuesto, he publicitado este acto diciendo que eras mi maestro, entonces no sé cómo conjugar que el maestro sea maestro del propio maestro. Pero creo que ahí... El uripiano eres tú, invéntate algún juego. Creo que ahí podremos encontrar algún hilo que resuelva el enigma. Para aquellos y aquellas que no conozcan a Pablo Nakach o la obra de Pablo Nakach, voy a hacer una pequeñísima introducción biográfica o bibliográfica de don Pablo Nakach, nacido en Buenos Aires en el año 69 y llegado a España en el año 96. Lo cual me parece que es muy interesante porque si echamos cuentas, aunque seamos de letras, sí. Nos da, no voy a decir la friolera de años de edad que tienes, sino que sí que nos da que tu biografía se divide ahora, en estos momentos, exactamente en mitad de tu vida en Argentina y mitad de tu vida en España. Lo cual no sé si... O fuera de Argentina, ¿no? No sé, nunca sé cómo decirlo. Exacto. Sí. Sí, en la península ibérica, en No, Europa, pero no por estas cuestiones, sino porque
bueno, esa frasecita que tanto me gusta de Cortázar que dice que ser argentino es estar lejos. Te iba a citar eso exactamente porque Claro. repasando tus libros esta mañana, la he Sí. encontrado en uno de tus libros que está por aquí. Sí. Creo que es en uno de los que ahora voy a citar. Muy bien. Entonces, antes de comentar los libros que tiene Pablo, diré que es doctor en filosofía por la UB, por la Universidad de Barcelona, y también licenciado en sociología por la UBA, la UBA, ¿no? No, Universidad de La Universidad de Buenos Aires. Sí, al revés, soy licenciado y también Y doctor. también doctor. Claro. Y luego nos hablarás quizá de cómo llegaste a ser licenciado y doctor, porque tuviste que pasar por la escuela primaria, la secundaria, y ahí tuviste muchos maestros, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos después. También coordina diversos clubs de lectura y de escritura, si es que son cosas distintas, y también colabora con diversos medios de comunicación y editoriales. Sus obras, que van ya para más de media docena de libros, empezaron con A través del espejo, Individuo y sociedad en la obra de Jesús Ibáñez, que era tu tesis Mi tesis doctoral. doctoral, sí. Luego vino Las palabras sin las cosas, el poder de la publicidad, ya en el título veíamos un guiño a Foucault en este caso, ¿verdad? Y sí. Inevitablemente. Luego tuviste Fútbol, la vida en domingo, Sí. que es un libro sobre fútbol en lengua de trapo, 2006. Máscaras sociales. Ese es un guiño a mi padre, podríamos decir. El del fútbol, claro. Sí. Claro, es toda la relación paterno-filial a través del fútbol. Sí. Y luego Máscaras sociales, las relaciones personales en el mundo actual, en Debate 2008, para publicar sus dos últimos libros antes de este, que son Barcelona-Madrid, sobrevivir a la ciudad, que lo tenemos por ahí abajo, es este de aquí, En un libro Península, extraordinario, sí. Península, y el último ya en anagrama, que lo tenemos por aquí arriba, ver y maquinar la emergencia de una nueva sensibilidad, esa emergencia como palabra polisémica en el doble sentido de la palabra. Y después de esto llegamos a Amor Maestro, Instrucciones de uso. Entonces, Pablo, si te parece, esto va a ser una charla. Sí, una charla, por favor. Vamos a hacer un ping-pong, ya que de juego y de literatura va la cosa. Pero sí que me gustaría decir, antes de soltarte el primer balón, Dale. me gustaría decir simplemente que he disfrutado muchísimo con Amor Maestro, que es como decíamos, un gran librito, que se lee como lo que es, ¿no? Una pequeña maravilla. Es decir, es inversamente proporcional al número de páginas que tiene, ¿no? La intensidad, creo yo, ¿no? La hondura de este libro es inversamente proporcional a su número de páginas, ¿no? Un amigo mío, Paco Merino, actor muy bueno, me habló en una ocasión, y no sé si se podría aplicar aquí, o me tildó de autor glutamato. El glutamato es no sé cómo llamarlo, ese ingrediente que se le pone a la comida para que sea adictiva. Y les puedo asegurar, no sé ahora por qué les trato de usted a los espectadores, pero les puedo asegurar que si empiezan a leer a Nakach, si no lo han hecho ya, se van a convertir en adictos a la literatura y a la obra nakachiana. Porque cuando lees a Pablo, y ahora lo digo completamente en serio, y acabas un libro suyo, quieres más. Pero es que cuando acabas un capítulo, quieres otro capítulo. Y cuando acabas un párrafo, quieres otro párrafo. Y cuando acabas una frase, quieres otra frase, ¿no? He ido fractalmente hacia lo mínimo. Y el libro es la prueba fehaciente de eso. Yo me dije, bueno, voy a leer un capitulito, son como unos 20 capítulos, ¿no? Un capitulito cada día. Imposible. Imposible. Lees un capítulo y quieres leer el siguiente. Por eso, bueno, no sé si pasa eso con Ver y Maquinar, que ya es un ensayo más sesudo, y que la gente te dice, ¿por qué no escribes más fácil? Exactamente, porque esa es la otra cuestión que quería comentar. El libro, además, no solo es adictivo por lo que dice, sino también por cómo lo dice. Yo creo que es tu libro más personal, más íntimo, más biográfico, y además el que utilizas un estilo menos nakachiano. Que tu estilo se caracteriza por un sentido del humor, a veces un poco enroscado, un barroquismo, o un gusto por las palabras y los juegos de lenguaje. Todo eso está aquí sublimado. En los pliegues, como decía Vicente Verdú, ¿no? La inteligencia tiene que estar en los pliegues. Sí. Y yo creo que es porque es un libro muy particular. Y ahora te quería preguntar, y darte la palabra, que me estoy enrollando demasiado, ¿cómo has llegado a esto? ¿Y cómo sitúas en tu trayectoria este libro, este Amor Maestro? Bueno, este libro surge de una conversación con Silvia CC, en la que ella muy
muy hábilmente como es, llegó a la conclusión de que yo era un investigador. No era ni pensador, ni intelectual, ni escritor siquiera, ni lector. Bueno, lector se presupone para hacer todo eso. Y era investigador, y me gustó. Entonces estuvimos charlando sobre la posibilidad de estos libros tan hermosos, que son un poco como las golosinas que ponen, ¿no?, en las tiendas de alimentación al final o en los supermercados para que te los lleves ahí muy coloridos, de escribir sobre mis maestros. Y ahí, bueno, empecé a pensar sobre estas dos categorías de maestros de carne y hueso, que son los que tenemos a lo largo de la vida, en la escuela primaria, en el instituto, en la universidad, bueno, cuando tenemos suerte, cuando nos espabilamos para encontrarlos, y cuando los encontramos no los soltamos más, ¿no? Ellos se quieren soltar, pero nosotros no los soltamos, que es una de las características del buen alumno, ¿no? De exprimir a sus maestros. Creo que eso es clave. Y luego también los maestros de papel y tinta, que son, bueno, pues eso, Cortázar, Nietzsche, Pablo Martín, estos que nos acompañan desde el papel. Y bueno, y también luego, en consonancia con un librito maravilloso de Walter Benjamin, que es Desembalo mi biblioteca, pensé que no podía hablar de escribir sobre mis maestros sin hablar de mis bibliotecas, de los libros, bueno, del orden, el desorden que uno le imprime bueno, en mi caso, habiéndome ido de Buenos Aires a edades ahora creo tan tempranas, en su momento no lo pensaba así, la biblioteca es un poquito, que vas armando, es un poquito tu hogar, ¿no? Tu casa, tu sitio de referencia. Cuento en el libro, por ejemplo, que cuando me fui de Argentina, de Buenos Aires en el año 96, tenía ya bastantes libros, muy desordenados quizás en el sentido de que no estaban unidos, ¿no? Eran como un archipiélago, ¿no? Islas unidas por aquello que las desune, ¿no? Y tomé la decisión de traerme a Barcelona, que es donde primero vine, 10 libros, entonces había listados de 50 libros, iba a mi amiga Marina, a mi amiga Marcela, a Javi, a Santi, preguntando, ¿y qué 10 me llevo? ¿Qué 10 me llevo? Hasta que Marina precisamente me dijo, mira, llévate cualquiera, que en España precisamente es el lugar donde están todos los libros. Ya irás comprando, robando, agenciándote como sea, pidiendo prestados a las editoriales si te das tu biblioteca. Y bueno, así fui haciendo mi biblioteca, que es un poco, fui haciendo mi hogar interior. La biblioteca como hogar o como espejo también, ¿no? Creo que era Jesús Carrasco que decía que la biblioteca era un espejo, ¿no? Que tú te miras a la biblioteca y te ves, o una forma de autobiografía. Sí. Y luego, lo dices mucho en el libro, el subrayado, ¿no? Si la biblioteca es una biografía, el subrayado es la forma más particular de ex libris, ¿no? Sí, yo soy muy amigo de eso, desde que la profesora de historia que está en segundo año, que tienes 13 años, en el Nicolás Avellaneda de Argentina, nos enseñó básicamente, en una clase increíble, magistral, que todavía la recuerdo, que los libros básicamente estaban para destrozarlos, para descortazarlos, diríamos ahora, ¿no? Para descuartizarlos, descortazarlos. Y entonces, en ese sentido, bueno, yo soy muy de subrayar y de enseñar a mis amigos alumnos y amigas alumnas, aquí uno que se ha colado presente, a romper los libros, a destrozarlos, a subrayar. Y me parece que los subrayados son, ¿no? Si los libros es el espejo, los subrayados son quizás esas heridas del espejo, quizás esos vapores que quedan cuando te duchas y te afeitas, ¿no? Sí, me parece que a través de los subrayados son, digamos, el subrayado es la lectura, es nuestro libro dentro del libro. Es la lectura que nosotros resaltamos, el libro dentro del libro nuestro, ¿no? En fin, y bueno, y ahí también cuento que hay 4 o 5 libros que de tan subrayados que estaban, que los tuve que comprar de nuevo porque digo, acá no entiendo el subrayado, o sea, ya no es subrayado, es tachado esto, porque en una primera lectura, en una segunda, en una tercera, por ejemplo, algún que otro libro para mi tesis doctoral, o Técnica y Civilización, de Lewis Mumford, libros que de tanto La cabeza de Goliat de Martínez Estrada, de tanto subrayar, ya no entiendes lo que has hecho. Entonces hay que comprarlos de nuevo o agenciártelos o ir a la biblioteca también. Te iba a preguntar por eso precisamente, porque ya sé que hemos venido a hablar de tu libro, Pablo, pero yo tengo un cuento que se titula El subrayado es mío, en el que el personaje lee un cuento de Borges y no para de subrayarlo, y cada nueva lectura sigue subrayando, al final está todo subrayado. Y claro, ya no, el subrayado pierde su eficacia, pierde su razón de ser. Entonces, o bien empiezas a borrar,
o bien te compras uno nuevo y vuelves Sí. a borrar. O bien te transformas en Pierre Menard y escribes El Quijote 2 siglos después, que es muy diferente. Sí, sí, está Qué buenísimo. bueno. Ahí has hablado de la Kugel, ¿no? Que Sí. serían esos maestros más bien anónimos, porque Sí. luego hay maestros con nombre y apellidos y que hacen más Sí. pachoca, que decimos en catalán. Pero me gustaría preguntarte precisamente por ese tipo de maestros de carne y hueso más anónimos, ¿no? Que son los que... Tú dices que el primer maestro, los primeros maestros son los padres, ¿no? Y sí, Y luego los hermanos también, por ejemplo. hermanos. Pero luego ya los primos, los maestros de la dependiendo, primaria, sí, ¿no? La escuela señorita que primaria, decimos la aquí, seño, ¿no? La sí, seño, seño, sí. ¿no? Se dice aquí. Sí. No sé si tú estableces algún tipo de escalafón o de categorización o de jerarquía dentro de los maestros de carne y hueso. Sí, sí, hay, porque también digo, a mí me parece que, por ejemplo, en el fondo la palabra maestro, esto lo dice George Steiner en Lecciones de los Maestros, un libro bellísimo, con muchísima información también. En el fondo es el concepto del amigo, ¿no? El que entra en el juego. Entonces hay amigos también que son maestros, aunque no nos recomienden ni un libro, por su visión de la vida, por lo que sea. Yo creo que el maestro, que son épocas en las que más pueden influir. Por ejemplo, en la escuela primaria, mi maestra de quinto grado, que es cuando tenía 10 años, que en plena dictadura militar se las ingeniaba para darnos clases de historia latinoamericana o hablarnos de Cortázar a los 10 años, eso es impagable. De hecho, me contaba precisamente en Anagrama que hace muy poquito me escribió por el blog, que yo ni veo, que no me gusta mucho todo eso, el viudo de esta maestra mía de quinto grado, que se llamaba Dora, diciéndome que me había encontrado por internet, que Dora, que revisando los papeles de su fallecida mujer, había encontrado notas mías y que siempre me había recordado Dora con mucho amor, y estamos hablando de que pasaron 40 años, y entonces, bueno, también dice, bueno, entonces yo también debo haber sido un buen alumno de Dora. Y después la que dices, que era Estela Maris Kugel en segundo año, que ya tienes 13, que ya estás un poquito más, no pasas, no sé cómo es aquí, pero en la escuela primaria en Argentina, por lo menos en esa época, te llamaban por el nombre, eras Pablo, y la mayor diferencia que tienes cuando entras en el instituto es que eres Nakache. Entonces ahí ya hay un anonimato y un pertenecer a la masa mucho más clasificada, y en ese sentido, bueno, ahí a los 13 años te enseñan a estudiar, básicamente, a leer eso. Yo pongo el ejemplo de la Revolución Francesa, de más de un libro, a los 13 años, yo creo que es un poco inaudito, y bueno, y te genera un amor increíble por la historia, y te enseña también, creo que es muy importante, a percibir y aprender a elegir los maestros, ¿no? Como decimos ahí, por ahí era tu próxima pregunta, ¿no? De maestros saludables, maestros tóxicos. Exacto, como me conoces. Te conozco, sí. Parece que lo hayamos preparado. Parece que lo hayamos Pero preparado. justamente No, nada más lejos te de la iba realidad. a preguntar por eso, ¿no? Que tú haces una distinción entre maestros saludables y maestros tóxicos, y dices una cosa que a mí me parece fundamental. Es que el maestro saludable es aquel, estoy parafraseando, ¿eh? Sí. Que sabe hacer su trabajo e irse a tiempo. Sí, es muy difícil, ¿no? Acá después le hacemos una entrevista a Adri y le preguntamos si a mí me resulta fácil irme o no. A mí me gusta quedarme. Pero sí, es un poco, ¿no? Como en el Zaratustra, cuando Zaratustra dice, discípulos míos, ahora me voy, ¿no? Porque no quiero exigir fe. Sí, yo creo que es importante saber que además luego vienen otros alumnos, otros estudiantes, que uno tiene que centrarse en los que vienen. Y ahora, por ejemplo, estoy con un pequeño proyecto que me falta nombre, después te preguntaré, que es que me gusta mucho la idea de que estudiantes que yo los conocí con 18, que tienen ahora 25, empiecen a ser, no sé, como si padrinos, madrinas de los que empiezan, entonces para que en lugar de preguntarme a mí directamente qué leo, le pregunten a alguien que lo ha tenido 4 o 5 años en los talleres, y que puedan recomendar ellos. Sí, yo creo que en el sentido tóxico, como decimos, en el sentido de Spinoza, o si quieren el de Nietzsche también, es el que te intoxica. Y hay de todo
¿no? Es como, bueno, como un médico, bueno, malo, un político, bueno, malo, malo. Con los políticos y los médicos es distinto, pero con los maestros, de los malos maestros también se aprende. Del oponente, también se puede sacar una experiencia, Sí. ¿no? Como de los malos libros. Sí, después, creo yo. Después. En el momento puede hacerte daño, porque un mal médico puede hacerte daño y un mal maestro puede hacerte mucho daño. Un mal libro te puede hacer muchísimo daño, muchísimo daño. Un libro, para mí, sí. Un libro leído incluso a destiempo, ¿no? Si tú lees Rayuela con 14 años, igual no lees nunca más a Cortázar. Y eso, sí, puede ser tóxico. Yo creo que me pusiste ahí un poco de cara, de no sé si estás tan de acuerdo, pero para mí un libro malo puede ser muy tóxico. Porque un libro, en el fondo, es el autor o la autora que lo escribe. Sí, lo pensaba más en el sentido ese de que también nos conformamos por oposición al otro muchas veces, Sí. ¿no? Que no Sí. solo la semejanza, sino la diferencia nos hace tomar conciencia de nuestra propia... Yo siempre digo que he tenido mucha suerte. Yo siempre digo que no he leído nunca un libro malo. Nunca he leído un libro tóxico. Y te digo, cada vez reivindico más el papel de la Universidad de Buenos Aires, porque cuando estás ahí, claro, protestas, te quejas, con muchísima razón, sobre todo a nivel de las condiciones materiales en las que estudiábamos eran horrorosas, pero maestros muy implicados, profesores con ganas de hacer su trabajo. Es distinto que aquí, porque para que un profesor universitario en Argentina, por lo menos en mi época, se ganara la vida solo como profesor, y tenía que tener un trabajo full time horrible, no es como aquí que, bueno, llegas a catedrático o a profesor regular y eso, y tienes un buen salario y es tu trabajo. Allí, cuando nosotros empecé, que es post dictadura militar, era un poco más, no digo hobby, porque te pagaban, pero era más por ganas de una transformación social, por lo menos en la carrera de sociología, que es la que yo hice. Oye, y poniéndonos un poco juguetones, sí. Porque a mí el libro me despierta miles de preguntas y tenemos solo 40 minutos, ¿eh? Sí. Porque luego, no lo he dicho al principio, pero esto está siendo seguido por gente que puede comentar en el chat. Sí, hacer que preguntas. Podéis ir haciendo preguntas a lo largo de toda la charla, que luego las seleccionaremos y las haremos a Pablo, ¿eh? No, el tema juguetón es porque una de las frases de este... libro inacabable es inacabado, exactamente. Un poema no se acaba, se abandona. Exacto. Un libro no se acaba, se publica. Se publica. Dices que escribir es un juego del intelecto, ¿no? Entonces digo, para pasar un poco ya de los maestros de carne y hueso a los maestros de papel y tinta, sí. En esa dicotomía que es el leer y el escribir, que muchas veces se confunden. Y pensar. Claro. ¿No? Tú lo dices y hablar. Y presentar libros. Y presentar libros. Son las 5 patas de esa mesa tan rara. El otro día lo decíamos, ¿no? Conseguir pensar en directo. El pensamiento parece que es algo más de estar en casa, en la intimidad, y conseguir pensar en directo es muy distinto, pero muy, muy difícil. Pero ¿consideras que escribir, y por lo tanto leer, y por lo tanto pensar, es un juego del intelecto? ¿Ves la vida como una partida, como tú que has sido futbolista? Soy futbolista. Eres futbolista, eres un futbolista que escribe, ¿no? Exacto, En ese momento lo dices. Exacto. No sé, ¿cómo interpretas tu propia frase, ¿no? Es decir, ¿realmente es un juego lo que tú haces? Sí. Yo pienso que leer, ¿no? Hay una cita de Lucille que nos gusta mucho, que es escribir es otra manera de leer. Hace poco me inventé una ahí en las reuniones de los talleres, que es escribir es un método de estudio, ¿no? Porque vos lo sabes bien, tú lo sabes bien, que uno está muy atento, muy atento a la realidad cuando escribe, ¿no? Tiene esa sensibilidad que todo puede ser algo escrito. Y yo creo que es un juego dificilísimo. Yo me acuerdo ahora, como petito homenaje a Maradona, que le preguntaron por Michael Jordan, y le dijo, Michael Jordan es un fenómeno, pero no te olvides que juega con las manos. Entonces, claro, jugar con los pies era más difícil. Lo digo en el sentido de que el juego del fútbol, que siempre me gusta reivindicarlo, es un juego precioso, muy difícil. Me parece que el juego de la escritura es el único que le supera en dificultad al juego del fútbol, por así decirlo, ¿no? Que tienes que jugar con compañeros. Supongo que todas las artes, bueno, otro día hablamos de las artes, pero pintar, hacer una escultura,
todas estas cosas que en un sentido es aquí, siguiendo un poco a Deleuze cuando habla del juego ideal, cuando dice que solo ocurre en el pensamiento. No es un juego que se pueda, que haya tiradas, que haya hipótesis, que tú le ganes al azar o pierdas con el azar. Es un juego personal que solo tiene vida en el pensamiento, y dice Gilles Deleuze, y por eso mismo transforma la economía y la moralidad del mundo. Escribir es un juego muy difícil al que yo siempre a mis estudiantes, bueno, el MIS no va, a los estudiantes que son ellos y ellas, les digo que parece que hay que dar un saltito, porque de leer y escribir, no sé, tú lo sabrás también muy bien, pero yo qué sé, armar un librito desde un índice, armar un índice para un libro que tenga 300 páginas, es un juego muy difícil, que yo creo que los lectores y lectoras tienen que intentar jugar. En ese sentido lo entiendo como juego. Claro. Y tú como jugador, como futbolista, Sí. Si tuvieses que definirte, ya que te defines como un futbolista que escribe, Sí. ¿qué tipo de escritor serías? ¿O tu pensamiento, qué sería? ¿Un pensamiento, un juego de delantero, de Buenísima mediocentro, pregunta. de defensa, de portero? Voy a decir una cosa así de futbolista. Me alegro que me hagas esta pregunta, ¿no? O saludos a todos los que me conocen. Bueno, a mí me parece que eso es muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque así como en el fútbol o en el deporte, tú que fuiste atleta, digamos, hacías atletismo, como otra gente hace otros deportes, es muy importante primero conocer sus propias limitaciones para ocultarlas. Y después ver qué virtudes tiene uno, ¿no? Entonces, ¿qué lugar del campo ocupar? ¿No? Por ejemplo, tú ¿qué hacías? 800 sí, metros. 500, medio 800, fondista. Medio fondista. ¿Por qué medio fondo? ¿Y por qué no 100 metros? ¿Por qué no maratón? Eso tiene que ver también con tu cuerpo, con conocer tu propio cuerpo. Con escribir es lo mismo. El ejemplo que puedo poner ahora es muy sencillo. ¿En qué formato de cantidad de páginas un escritor se siente cómodo? En 3 páginas, como Benjamin, por ejemplo, o en aforismos, como Nietzsche, en pensamientos desordenados, como Simone Weil. Entonces, uno tiene también que entender cuál es ese formato. Después viene perseguir un estilo propio, que a mí, yo le digo a los chicos y chicas que ellos podrán conseguirlo, que para mí es la zanahoria del burro, intento perseguirlo. Ellos tienen la brillantez suficiente y ellas para conseguirlo algún día, pero me parece que es algo que está bueno perseguir. Pero en ese sentido es lo que decíamos de un juego que uno tiene que conocerse en dónde, ¿no? Que incluso hablábamos hace poquito en un taller de qué signo de puntuación pensaba que era cada uno. Qué bueno. ¿No? Si alguien es un 2 puntos, entonces después del 2 puntos, ping, frase tajante. Si eso es alguien es una coma, que todo el tiempo coma. Si alguien es punto y aparte, termino. Punto seguido, sigo un poco. Entonces, en ese reconocerse, uno puede jugar con sus virtudes y esconder, ¿no? Si tú eras mediafondista y tenías que correr una maratón, era complicado. Entonces, por ahí ganabas tiempo en algún sentido. Y a mí me parece que en todo. En baloncesto, por ejemplo, yo creo que es mucho más fácil, entre comillas, porque el cuerpo, ¿no? Si eres muy alto serás pívot, si eres más bajo serás ala o lo que sea, como se llame, base, como se llame ahí. Y eso es muy importante, porque en el fondo también todo es cuerpo. La mente es, ¿no?, un órgano muy servicial del resto del organismo. En ese sentido me ha encantado los signos de puntuación. Creo que sería un ejercicio de autoconocimiento también. Por ejemplo, ¿qué categoría gramatical eres? ¿Vos sos adverbio o sos verbo, no? Yo soy muy adverbio, me parece. O conjunción. Sí. Creo que es un ejercicio que sería muy interesante hacer. Pero sí, ya que has hablado del número de páginas y tenemos el libro que tiene unas 60 páginas, quería saber, hablando de juego también, ese concepto que a mí me gusta tanto, el de la constricción, ¿no? Sí. ¿Cómo te ha constreñido el hecho de tener que acomodarte a esta colección, que es una colección de libros finitos? Sí. ¿Eso te ha modificado de alguna manera? Yo hablaba de tu estilo, ¿no? Que en este libro era más depurado, más intimista. No sé si eso te ha constreñido en el buen sentido de la palabra. Bueno, la verdad que fue un libro difícil como todos, pero diferente porque en primer lugar opté por citar de memoria y no buscar en los libros la página y todo eso, que seguramente, si me preguntas, me la sepa, porque soy un investigador odioso conmigo mismo, muy obsesivo. Sí, porque no hay bibliografía. No hay bibliografía. Eso es lo primero. No hay bibliografía, hay notas, citas. Después es cierto
que Teresa, la correctora general de anagrama, puede dar fe de que, por ejemplo, en una cita de Nietzsche que yo ponía, se reconoce, la busqué y era se recompensa. Y Teresa, cambiémosla, no sé Bueno, qué. igual era la traducción, Sí, ¿no? bueno, yo qué sé, ¿no? Pero esa obsesión, bueno, característica mía, supongo, y de los escritores creo que también. Y sobre todo fue, como decía, como me dijo uno de los elogios más bonitos que me dijo Inés, una amiga alumna de hace mucho tiempo, que me dice, este librito es esencia de Nakache, ¿no? Entonces yo lo escribí así como un poco sin pensar, contando, después fue surgiendo, maestros de papel, maestros de carne y hueso, pero bueno, en realidad los borradores son 5 veces más cantidad, pero también quería que fuera algo personal, en un estilo más personal, menos, no sé, no me gusta académico, pero menos ensayístico, ¿no? Que esta cosa del criterio de exhaustividad que te meten cuando haces un doctorado, que es horrible, que Vicente Verdú, por ejemplo, me decía que me lo tenía que quitar de encima como el perro que sale del agua, ¿viste? Sacudiéndote todo, ahí te sacudes el lenguaje académico, es difícil. Bueno, no siempre hay por qué quitárselo, él me lo decía a mí, como esto de esconder los defectos, las falencias, ¿no? Pero bueno, no sé si Sí, sí. respondí a alguna de todas las preguntas que nos estamos haciendo. Y abriste, Pablo, es que no pararemos, porque dices, por ejemplo, de que tenías 5 veces más de material para Sí. llegar sí, a la porque, esencia sí, de esto, ¿no? Sí. Entonces, usas una metáfora ahí muy chula también, entre otras tantas, la del mochilero, ¿no? Que el mochilero tiene que coger, tiene que, para llenar la mochila, coger lo esencial, sí, y luego quitarle la mitad. quitar la mitad. Yo sí. creo que es eso lo que has hecho, o sea, Sí. pensar qué querías decir sobre la relación entre Sí. maestros y alumnos y viceversa, y después quitarle la mitad, ¿no? Sí, a mí me defino también como, además de como adverbio. Adverbio, ¿cuál es ese que termina en mente, no? Muchos anteriormente. Lo de mente está muy bien en tu caso. Sí, demasiado. Sí, demasiadamente. Soy un demasiadamente, sí. Y no un de mente. No, bueno, según la época. Bien, ahora seguro que no. Sí, a mí me gusta muchísimo reconocerme como un mochilero, ¿no? De un futbolista que escribe. ¿Por qué un futbolista que escribe? Por la disciplina del entrenamiento. Sin entrenamiento, ¿no? Se juega como se entrena, como decimos con Mariona, que es una frase también muy, muy futbolera, ¿no? Si tú no entrenas bien, no juegas bien, ¿no? Es así. Y el mochilero también, ¿no? Ese andar, ¿no? Martínez Estrada en La cabeza de Goliat dice que también que el camino del aventurero implica de una manera muy, muy importante aprender a quedarse, ¿no? No es siempre ir, aprender, aquí me quedo, aquí fundo un pueblo, fundo una ciudad, ¿no? O fundo un libro. Y sí, en ese sentido, yo creo que este libro sí es un poco eso, es un elegir es renunciar, ¿no? Entonces no podía poner a todos mis maestros que tuve, que no, como los amigos, no son muchos, pero son muy importantes, fundamentales. Bueno, un librito en el que está basado también, bueno, un librito, claro, decir que Nietzsche tiene un librito es un poco falta de respeto, pero en Schopenhauer como educador, que es una intempestiva de Nietzsche, ahí él explica, digamos, su amor por Schopenhauer y todo lo que le dio Schopenhauer, y es brutal, recomendación fundamental. Ahora que hablas de Nietzsche, en el libro mencionas a su traductor, ¿no? A Sí. Andrés Sánchez Pascual, otro maestro, ¿no? Andrés Sánchez Pascual. Claro. Y ahí pues, te quería preguntar también, casi por deformación profesional, Sí. ¿qué papel le otorgas en ese juego de maestros y alumnos a ese intermediario prioritario? Prioritario, sin duda alguna. Yo creo que, bueno, ahora, según entiendo, se está pudiendo poner en portada, en algunas editoriales ponen en portada el nombre del traductor, fundamental. Sin Colli y Montinari, que organizan el archivo Nietzsche en el 61, creo, bueno, 1961, no tenemos a Nietzsche, tenemos el Nietzsche de la hermana y la madre, de todo tergiversado. Sin Andrés Sánchez Pascual no tenemos tampoco a Nietzsche. Bueno, el otro día hablábamos también de Ada Bulardor, ¿no? Del juego de palabras en el anagrama que juega, de cómo llega de insecto a incesto, y que tú me decías que en el original no era Ticenos, que se lo inventa el traductor. Después también
hemos leído mucho, a mí me parece interesantísimo un texto de Walter Benjamin, La tarea del traductor, muy difícil, desde luego, pero supongo que los traductores tendréis, ¿no? Si eres más literal, si acompañas, cómo haces para encontrar el aura de un libro, para que... Pero claro, yo no leo en inglés, ni en francés, ni en alemán, ojalá leyera en alemán, entonces depende de los traductores, con lo cual es muy importante. Porque con los de carne y hueso no existe esa figura. En el fondo no existe. Pero con los de papel Claro. y tinta muchas veces sí, Sí, ¿no? Entonces, exacto. Sí. Bueno, sí, sería el por eso, correveidile. no, Sería el es el correveidile. correveidile, es el mensajero alado. Sí, lo que yo creo también, por eso, por ejemplo, volviendo, una vez me dijo un maestro que me dijo, que era español o madrileño, no sé, lo que diga Ayuso, cómo me hubiera gustado disfrutar de La cabeza de Goliat o de Rayuela siendo argentino. Porque ahí tienes, no solo porque tú puedes leerlo en el mismo idioma, pero si tú lees El juguete rabioso de Roberto Baldi y tu padre tenía la edad que tiene el protagonista de ese libro en el año que es ese libro, y es otra cosa. Porque tu padre te puede contar, siempre y cuando no hables solamente de fútbol, pero te puede contar cómo era la Buenos Aires de Roberto Baldi, El juguete rabioso ahí. Y eso es, vamos, es impagable. Entonces, imagínate, no sé, el ser alemán de Tubingia o de Rocken, donde nació Nietzsche, y leer a Nietzsche tiene que ser tremendo. Claro. Oye, O ser amigo tuyo y leer el diario de un viejo cabezotas que acabas de publicar en Acantilado. Gracias por la cuña. No, pero tirando de ese hilo, claro, con los maestros de carne y hueso, tú tienes un espacio que los relacionas con ellos, ¿no? La primaria, la escuela, la universidad. Sí. En cambio, con los maestros de papel y tinta, sí. No tanto, pero tienes una frase bellísima que dices que en el fondo un libro es el sitio donde lo leemos. Sí. Eso me encantó y empecé a pensar dónde había leído yo. Y claro, me venían los grandes libros. Yo no recordaba dónde había leído una novelita de no sé qué, que no me interesaba. Amor maestro, no. Amor maestro. Recuerdo perfectamente de dónde empecé a leerlo. No un sitio muy agradable, pero es verdad. Y empecé a pensar, y digo, sí, recuerdo la experiencia de lectura, no es solo tiempo, no es espacio, ¿no? Eso es muy importante, yo creo, porque también lo que hablamos de maestro recomendador, ¿no? El que te pone un libro en tus manos en un momento, yo creo que, por ejemplo, la madurez emocional que uno tenga en un momento dado, yo siempre pienso que leí Rayuela un poco tarde, pues si hubiera leído a los 18, 19, que yo tenía ya muchas lecturas, pero leí a los 25, 26. Y entonces, como, estas cosas ya me las dijo bueno, con perdón de hablar así de Rayuela, que me van a matar. Pero sí, es el espacio y también es el libro quien te lo ha regalado, por ejemplo. Eso para mí es muy importante. Y sí, yo recuerdo libros en momentos... Claro, aparte que es el sitio y es el momento, ¿no? Estás en un sitio determinado, en un momento determinado, y hay libros que oradan en tu ser. Recuerdo que podéis ir haciendo preguntas en el chat, por si se me acaban a mí, pero no, todavía tengo a unas cuantas. Antes me he acordado de otra cosa que era, cuando hablábamos de fútbol, de juego, de recomendadores, te quería pedir, Pablo, que ya que tú eres un maestro y un gran recomendador, y además un futbolista que escribe, porque además tengo entendido que sí, que tienes un 11 de gala. Sí. Si tienes un equipo de gala, que lo sacarías para jugar la final del Champions. Es decir, ahora. Sí. Bueno, va cambiando siempre. Es como, ¿no? Cuando yo en los talleres digo, este es el cuento que más me gusta de Cortázar. Y siempre uno diferente. Igual a la siguiente reunión o clase, digo otro diferente. Bueno, en el 11 de gala... ¿En la portería? Vamos a hacer como... ¿En la portería? En la portería, y a mí me gusta situar a Jesús Ibáñez, que es el autor, el sociólogo español del que hice mi tesis doctoral. Me gusta, me siento seguro, esta máxima de que los equipos se arman de atrás para adelante, y porque quizás sea el autor que yo más conozco, en el fondo, más que todos los demás, y aparte que, que lo leí en su idioma también, ¿no? Entonces lo pondría ahí. Una portería que tiene una frase que para mí es maravillosa, que es que, lo has dicho tú eres mi maestro, yo te cito continuamente, que el mal nunca triunfa, porque cuando triunfa se llama bien. Sí.
Exacto. Me parece- El mal nunca triunfa porque cuando triunfa se llama bien. Sí, no es de él, supongo, precisamente, Vale. pero es de alguno de estos que leí, el Parménides o alguno de estos. Vale. Sí. En el eje de la defensa. Bueno, en el eje de la defensa me parece que dos centrales contundentes siempre es muy importante, con buena salida de balón, y yo siempre sitúo a Max Weber y a Marx, dos puntales fundamentales de la sociología universal. ¿Hay de los Monty Python algo así también? Sí, Un sí, partido hay un de partido fútbol buenísimo entre entre filósofos Grecia, griegos y- entre Grecia. Sí, que ahí yo siempre digo, porque juegan Grecia contra Alemania, ¿no? Y está buenísimo, que dicen, y Beckenbauer sorprende, está en la alineación, Beckenbauer sorprende en la lista. Claro, Y se ponen queremos- a pensar. entonces se ponen a pensar y no tocan el balón. Pero claro, luego, ¿por qué pierde Alemania? En mi opinión, con los Monty Python, porque lo ponen a Marx de suplente. Hombre. Entonces, en realidad, siempre me han ganado un partido. Bien, Hombre, sí, claro. y después acompañando, bueno, como Sí, te- los laterales. los laterales, un equipo muy ofensivo. Para mí, son dos autores que a mí me encantan, que son Maurice Blanchot y Georges Bataille, que son autores para leer. Curioso, Bueno, los, todo. los franceses los pones Sí, en los los franceses, márgenes. sí, ¿eh? en los márgenes, sí, los márgenes, sí. ¿Doble pivote o No, cómo jugamos? después todos al ataque, porque Todos como al ataque, como el ahora. Barça de Guardiola, ¿no? Exacto. Cuando ese equipo tienes la pelota todo el Pues rato. en el ataque. Bueno, en el ataque a mí me gusta situar a Hobbs de medio centro, lo que pasa que a veces alternando con Simmel, ¿no? Que también, después en un costado Ezequiel Martínez Estrada, un otro argentino que a mí... Estamos hablando de ensayo, porque si tenemos que hablar de narrativa, Claro. no terminamos más. Ezequiel Martínez Estrada con La cabeza de Goliat, Radiografía de la Pampa, me parece un pensador tremendo, poco, ahora supongo que estará un poco más de moda, ¿no? Pero tremendo. Y bueno, de 10 y con la cinta capitán me gusta estar a mí, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el tridente de ataque es, vamos, tremendo, que son Benjamin, Simone Weil y Nietzsche, que bueno, te hacen 50 goles cada uno por temporada, así que sí, ese sería un 11. Bueno, yo creo que de es gala. un 11 de recomendación para los... Sí, es muy fácil recomendar a los autores. Todo. Bien. Y bien traducido. No, Bien empiezan traducido. a llegarnos preguntas. Dale. Y si quieres te la Sí. voy a hacer. Dale. Hay una pregunta, Elena pregunta que has definido al maestro tóxico, ¿no? Sí. Pero ¿cómo sería el estudiante o el alumno tóxico, del que también hablas en el libro? Y yo mismo era muy tóxico, el que hace bromas por detrás, el que... No, no sé si... Sí, buena pregunta también. Un poco como el maestro, el que intoxica, ¿no? El que compite, por ejemplo, ¿no? El que no... el otro día leí también, volviendo un poquito al fútbol, cuando decía, le preguntaban a Menotti, César Menotti por Maradona, y lo que comentaba era que Maradona tenía un apego al aprendizaje como ningún otro futbolista, y era Maradona. Ese apego al aprendizaje me parece a mí que es lo que hace a un alumno saludable. Tóxico, bueno, no sé. Prefiero tirarlo por ese lado, por el lado del saludable. Sí. Devolviéndole la vuelta a la tortilla, también sería el que no sabe irse a tiempo, ¿no? El que siempre Bueno, eso yo necesita... más que alumno sería discípulo, Sí. el que exige fe. Pero eso ya es una cosa que me parece a mí que es más vital, más de crecimiento personal, ¿no? De decir, porque yo, mis maestros, Cristian Ferrer, Vicente, que apareció hace poco, yo no me voy, no quiero ir. Lo que pasa que es, bueno, a mí me encanta esta frase, volvemos a Nietzsche, cuando dice que precisamente se recompensa mal a un maestro si se permanece siempre discípulo. Entonces la cuestión es, bueno, ¿y por qué no puedo hacerme amigo de mi maestro? Yo le he pedido a Cristian siempre bibliografía. ¿Qué leo sobre esto? Que el otro día le pregunté, bueno, ¿y tu autor preferido? Supongamos que hay uno. Y me dijo así, que seguramente 10 minutos después me dirá otro, pero me dijo Stevenson. Y luego me compré todo lo que me queda de Stevenson y hablé con los chicos y le dije, oye, Cristian dice Stevenson. Pues venga. Claro, Claro. un poco eso. Muy bien. Al final del libro, Pablo, hablas de catarsis. Dices que escribir Amor Maestro te pareció un poco una catarsis, ¿no? Sí, un poco. ¿Lo sientes así? Sí, un poco. Sobre todo por esto de no haber tenido libros en la mesa al escribirlo. Eso fue buenísimo. Lo que pasa es que es este libro, después no puedo volver, ¿no? Ahora estoy escribiendo cosas sobre bueno, la sociedad infantil, sobre el miedo, esto que tanto nos ataca, y yo creo que tienes que leer cosas,
y investigar. ¿No? En este no investigué como para adentro, no tanto con ese espejo del que hablabas. ¿No? Investigué como para adentro, qué es lo que a mí me ha marcado, qué maestros y sobre todo que también, que yo llamo a mis estudiantes, porque tenemos esos talleres que no dan créditos y digamos, no hay exámenes, amigo alumnos y amiga alumnas, ¿no? Que para intentar quitar, nosotros tenemos la suerte de poder quitar esas relaciones de fuerza tan perniciosas que hay entre los profesores, vamos a decirle, no maestros y alumnos en todos los ámbitos de la educación. Oye, dices también que escribir un libro es una de las maneras más bellas y serenas que hay de procurarse compañía. Sí, lo de sereno no sé, pero bueno, más bello igual sí. Y cuando escribes, como cuando lees, ¿no? Es como el chiste este de Mafalda que le dicen a Miguelito, creo, que un libro es tu mejor amigo, entonces lo pone ahí, se siente y le dice, bueno, ¿a qué jugamos? ¿No? Entonces yo creo que si leer es compañía, escribir también es una compañía. Es paradójico, ¿no? Porque uno piensa que la escritura es algo íntimo, solitario, y en cambio escribir para sentirse acompañado, me parece que es sí, bueno, también si volvemos un poquito a esta cita de, ¿no? Hemingway tiene una que me encanta que dice que escribir es una vida solitaria. Brutal. Pero yo creo que escribir es también sentirte acompañado. Estás acompañado, estás con Nietzsche, con este, con el otro, contigo mismo, pensando cómo hago, resolviendo problemas del intelecto, como bien decías, ese juego tan difícil que es escribir y tan difícil que es leer. Porque ahora he recordado que García Márquez decía que él escribía para que sus amigos lo quisieran más. ¿Tú escribes para que te queramos más o para que te queramos todo lo que menos? porque me criticáis demasiado, mis amigos. No, yo no sé por qué escribo. Escribo porque me parece que es un método de estudio. Y tengo la suerte, pues yo le digo también a los chicos y a las chicas que una cosa es escribir y otra cosa es publicar. Son cosas muy, muy diferentes y les digo que lo importante es escribir. Publicar tiene que ver con otros factores que pocas veces, salvo en tu caso creo, y yo pocos más, tiene que ver con la calidad. Muchos otros tienen que ver con factores que, bueno, evidentemente con la calidad también, pero llegar a publicar en este mundo en el que estamos ahora, muy complicado. Entonces yo insisto siempre con que hay que escribir. Y si... Bueno, el otro día me hicieron esta pregunta también cuando presenté mi libro. Sí. ¿Qué libro? Diario de un viejo cabezota. Bien, Acantilado. Acantilado, ¿no? Bien, 2020. perfecto, muy bien. En una presentación siempre se quedan cosas por decir y en esta se quedarán mucho, pero no quiero dejar de darte la oportunidad, Pablo, de que te hagas una pregunta a ti mismo. Una pregunta a mí mismo. Sí, si te tuvieses que hacer una pregunta, o dicho de otro modo, ¿qué pregunta quieres que te haga? Ay, es difícil. Si esta es mi primera consideración intempestiva, ¿cuál es la que sigue? Si esta es tu primera consideración intempestiva, ¿cuál es la que sigue? La verdad que no se mira. Podría ser, lo que pasa, no sé si podría ser publicada, pero una diatriba contra el mundo editorial, por ejemplo. ¡Wow! Ser, sí. No. Y conseguir que te lo publiquen, ¿eh? Claro, sí, imagínate. Sería... Bueno, no, hoy mismo leía uno que decía, prefiero que no me compren mi libro a que lo compren por Amazon, ¿no? Sí. Bueno, eso es un melón, eso es un melón. Mi próxima consideración investigativa, a ver si es esta que estoy escribiendo sobre la sociedad infantil y el miedo. Ajá. Sí. Háblanos un poco de tu... ¿O no quieres hablar? Bueno, no quiero dar pistas a... ¿No? Vale. No sea que te vayan a robar la... Sí, no sé si igual hay alguna otra preguntita y si no vamos... podemos mirar. No, yo tengo una pregunta más ahí que te quería hacer. Animaos a... Métete una pregunta tú. ¿Alguna pregunta? Venga. Así parece una presentación en vivo. En vivo e indirecto. Citas mucho y además has dicho que yo soy el culpable de que leyeras a Perec. Y citas un texto de Perec que es fundamental sobre la biblioteca, ¿no? Porque yo creo que, por resumir un poco el libro que estamos hoy presentando, yo creo que habría como tres grandes ejes temáticos del libro, ¿no? Que sería, ya lo hemos visto, los maestros de carne y hueso, por un lado, luego los maestros de tinta y papel, por otro, y como hemos dicho al principio, las bibliotecas, ¿no? Como ese punto final que a lo mejor podría ser un punto de unión o de encuentro, ¿no? Sin duda, y ahí tiene un texto Georges Perec, el autor francés, sobre las bibliotecas, ¿no? De cómo ordenar tu propia biblioteca. Y él dice ahí una frase que a mí siempre me ha parecido muy interesante porque él dice que descubrió o entendió qué era la entropía
cuando escuchó la frase de una biblioteca que no se ordena, se desordena, ¿no? Claro. Entonces, me gustaría que comentases Sí. eso o si incluso si quieres hacer algún paralelismo con lo que decías, con la manera de pensar, ¿no? Es decir, una Sí. mente que no se ordena, y creo Sí. que ordenarla es enriquecerla con más lecturas, Sí. acaba desordenándose. Si Sí. podemos seguir toda la vida con los mismos 50 Sí. libros o hay que ir cambiándolos para... Está buenísimo. Yo creo que cambiaría la frase de Perec, que no me puede rebatir, o sí, no sabemos si Adri es Perec. Con que yo la trucaría en el sentido de una biblioteca que no se desordena, se desordena. Porque me parece que una biblioteca tiene que estar constantemente en movimiento, tiene que estar todo el tiempo buscando un libro, el otro. Eso es lo que a mí me dio desde hace 25 años que hice mis primeros talleres cuando tenía 20 y poquitos en Argentina, dar clases, porque estás todo el tiempo con libros. Que llevas esto, que llevas lo otro, que los muestras, que recomiendas, estás todo el tiempo con libros. Entonces, y me parece que es lo mismo, ¿no? Una mente que no se desordena, se desordena. Sí, me ha gustado mucho porque además me ha hecho pensar en uno de los autores que has puesto en el 11 ideal, en Blanchot, ¿no? Cuando decía aquello de, y que nos perdonen por La las escritura citas, del pero desastre, somos... sí. Bueno, él decía aquello de que un libro que no se lee, un libro que no se abre, es un Sí. libro que no existe. Entonces, yo creo que Sí. ibas por ahí. Una biblioteca que no se desordena es una biblioteca muerta. Sí, ¿no? sí, sí. Yo, por ejemplo, tengo muchas tonterías, desde cochecitos Matchbox a juegos de cuando era pequeño, a fotos de Olga, a cositas ahí, pero siempre están en un sitio en el que sea fácil moverlas para sacar los libros, porque si tienes tanta cosa no puedes sacarlo. Pero bueno, si nos ponemos a hablar de las bibliotecas, no terminamos más y creo que ya es hora de ir cerrando. Pues sí, no sé si hay alguna pregunta más, voy a mirar. Otra pregunta. Ana dice, Sí. Pablo, Sí. ¿hay algo de tu juventud que te arrepientas de haber perdido por haber dedicado ese tiempo a los libros? Un abrazo. No, si es Ana que yo pienso, tendría que decirle que me arrepiento de haberlo perdido en otras cosas. No, en absoluto. Es más, lo que pasa es que yo soy un buen comercial, tendría que haberme dedicado a vender Tupperware, pero leo mucho menos que Raquel, mi pareja. Yo no leo tanto. Lo que pasa es que esa es otra de las cuestiones de cuando uno escribe un libro, que ahí sí te pones a leer, o esto que decía un profesor mío de historia medieval en la Universidad de Buenos Aires, que decía que si uno no lee 200 páginas por día, no puede considerarse un investigador. Y es complicadísimo, pero yo durante muchos años sí que lo conseguí. Yo de hecho me hubiera gustado leer más, como un montón de gente que lee mucho más y mucho mejor que yo y que los envidio profundamente, como Pablo, por ejemplo. ¿Y qué más? Ya me gustaría a mí. Pablo, no sé si podemos ya ir concluyendo. Quizá hay que aprender cuándo parar, ¿no? Exactamente, pero se me ha quedado aquí una frase perdida, que la citas aquí y que me gusta mucho, que es eso de que decía Breton, de que si la memoria no sería un invento de la imaginación. Lo digo porque este es un libro también sobre la memoria. Es tu memoria lectora, tu memoria como maestro y tu memoria como alumno. Sí. Al final la memoria es un producto de la imaginación. Y lo que pasa es que los recuerdos también tienen mucho que ver cómo uno los va construyendo, deconstruyendo. Sí, la memoria es un producto de la imaginación. O no me acuerdo. Pues si quieres lo dejamos ahí con yo creo que pregunta que está bien, para los espectadores. Sí, Si esto no ha sido todo fruto de su imaginación. Puede ser, sí, o de Google. En todo caso, lean, vuelvo a ustedes, lean a buen maestro, lean, subrayen y si encuentran algo mejor, cómprenlo. Muy bien. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Pablo. Es un libro maravilloso, me has hecho muy feliz escribiéndolo y presentándolo. Muy bien, gracias a todos. Adiós. Perfecto, pues ya lo tenemos. ¿Terminar la reunión? Sí. Dale, no me encargo de terminar el equipo. Dale. ¿Cómo fue?
Yo creo que bien, salvo mi diatriba contra el mundo editorial. Si no me publico mi próximo libro, ya sé.